la escuché y bueno, ya entonces es muy interesante lo que nos propones. Invitamos a quienes nos escuchan allá afuera que pasen para que podamos iniciar, y también invitaría a los que están aquí, porque no se acercan aquí, están como muy lejos, que nos sintamos así más en calorcito más. Pero bueno, es una invitación. No sé si ya todo tu semblanza. No, yo digo porque nos come el tiempo. Ok, ya, para que conozcamos a Mario. Ok. Bueno, vamos a empezar. Perdón, creo que me amanecí un poco mal de la garganta. Bueno, María Eugenia Castañeda Retes es quien nos va a presentar la primera ponencia de este día. Ella es de la Ciudad de México, profesora en educación básica, ocupa el cargo de profesora en primaria y en una primaria rural. También ha sido directora de la escuela primaria y asesor técnico pedagógico, dirección de primaria y de zona escolar. Y bueno, a partir de 2014 es jubilada. Entre sus tareas realizadas de Marlon, que son muchas, bueno, hay una investigación de las formas de estructurar el conocimiento científico y espiritual del pueblo mexica, investigación arqueoastronómica de los diversos astros arqueológicos de nuestro país y su relación con el tiempo-espacio. En 2025, integrante del Consejo del Pueblo Mexica, Antepec Mexica, Calpulli. Tareas realizadas: portar el cargo de presidente del Consejo. En 2020-25 también hace otras tareas como fundamentos astronómicos y matemáticas de Tonalmali, Tonalama, lectura e interpretación de Tonalama, los elementos, también trabaja, y cosmovisión mexica. 97-25, el eco. Hace otras tareas como participar en ceremonias, eventos culturales, portando elementos, danzando de acuerdo a nuestra tradición ancestral. Ella es jefa de primera palabra en la danza mexica, porta en el Calpulli, Citlalhuec, sembrando por la abuela Tonali. En 2006 a 2025, danzante de luna y heredera espiritual de la abuelita Tonali. Entre sus tareas, portar la segunda palabra de la danza de la luna, Xochimestri, coordinadora de las actividades que se realizan durante todo el año, apoyando a la abuela en las diversas tareas.
Bueno, otro cargo es de la tesorería en la danza de Luna, Messi. También tiene otras investigaciones de las formas de estructurar el conocimiento científico y espiritual del pueblo mexica, investigación. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, bueno, pues tiene muchas tareas, se movió el documento. Y hoy nos va a hablar sobre el camino de las Pléyades hacia el Toshimopili 2027. Gracias. Pues buenos días a todos ustedes, muy bienvenidos. Gracias por presentar el día de hoy aquí sus rostros y corazones con todo amor, con toda intención, con todo el deseo de aprender. Bien, pues el día de hoy les vengo yo aquí a seguir comentando porque esta presentación ya la habíamos comenzado el año pasado, pero bueno, para que no se nos olvide, vamos a recordar algunos puntos que son básicos para comprender lo que vamos a ver el día de hoy. Como ya escucharon, me gusta mucho lo que es la astronomía y la arqueoastronomía. Entonces, este trabajo está basado en estos estudios. Bien. Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos las cuentas básicas del tiempo, como nos lo dejaron pues registrados los abuelos en nuestros amos. ¿Sí? Tenemos el Tonalpohualli, pues está en una cuenta de 13 por 20 que nos da los 260 días que dura su cuenta. El Xiuhpohualli está en una cuenta de 18 por 20, que es igual a 360 días, más 5 días Nemonteri, para darnos la cuenta de 365 días. Que si yo multiplica un Tonalpohualli, que dura 260 días, por 73, me va a dar 18.980 días. Y si multiplico ahora el Xiuhpohualli, que es de 365 días, por 52, me va a dar la misma cantidad de días, 18.980 días. Y si multiplico 52 por 13, me dan 676 años. Entonces, si al 2027, que es nuestro encendido, nuestro cierre de esta cuenta, le resto yo 676 años, me va a dar el año de 1351, que fue el primer fuego nuevo en el Huichaxtepec. Fíjense cómo estamos haciendo 676 años de este incendio. O sea, 13 ciclos de 52 años. Que así a 2027 le resto yo 520 años, me va a dar la cuenta de 1507, que fue el último encendido de fuego nuevo. Entonces fíjense cómo todo está pues bastante cuadradito, ¿verdad? Qué especial, cómo los abuelos comprendieron los tiempos y quedaron registrados en estos números, que son números que tienen una fuerza, una energía pues importante. Siguiente, por favor. Bien, pues aquí, como ya lo comentamos, aquí está ahora el listado de los años en que fueron los fuegos nuevos aquí en el Huichaxtepec. 1351, como ya lo vimos, el primer fuego nuevo aquí en el Huichaxtepec, 1403, el 1455 y el 1505. Vamos a ver que el encendido de fuego más antiguo registrado, o que se tiene noticia, por Chimalpán, fue el 1091. Y que los fuegos nuevos en el Códice Boturini que están registrados, pues son el de 1143, el del Coatepec, el de 1195,
el Huizcoltepec, Apasco, el de 1247 en Tepachotepec, Tepayoca, y el de 1299 en Chapultepec. Pues se encendía el fuego nuevo cada 52 años, cada 13 años también podemos encontrar que se llegaba a hacer este ceremonial cada 4 años y a veces, como pues ahorita lo estamos realizando, cada año. Y esto pues lo podemos encontrar registrado en nuestro Códice Boda. Siguiente, por favor. El año pasado, pues platiqué con ustedes sobre esta observación astronómica que descubrí. Me encontré, pues, de manera un tanto accidentalmente, ¿verdad? Que ustedes saben que nada es accidental. Pero bueno, pues aquí el Gran Espíritu me dio luz para comprender esto, ¿sí? Cómo está colocada esta constelación con referencia a lo que los abuelos pues dejaron registrado en los códices, que es la imagen de Tezcatlipoca, en especial el Tezcatlipoca que se encuentra en el Códice Boda, que es esta imagen que les coloco yo aquí. Entonces vamos a ver que Tezcatlipoca se va a conformar por la constelación de Orión, por la constelación de Tauro, por las Pléyades y la constelación de Géminis, llegando hasta lo que es la estrella de Sirio, que se corresponde con Huespano, con la lagartija. Vamos a ver entonces, siguiente por favor, que las Pléyades, que es el conjuntito de estrellas azulitos que vemos hasta arriba, de este lado, pues se corresponde a Toxtli, donde está el Pantli. Ahí vemos que el Pantli, en el escudo del Pantli, están las estrellas de las Pléyades. ¿Y por qué se corresponde con Toxtli? Porque precisamente el encendido de fuego nuevo era en Toxtli, en año Toxtli. Entonces, ahí está la correlación. ¿Por qué debía ser el fuego nuevo del año Toxtli? Es el rostro y el corazón de Tezcatlipoca. Bien, continuamos. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, esta imagen es cómo se ve a través de un telescopio toda esta zona. Esta zona está conformada por nebulosas. ¿Y qué son los espejos de Tezcatlipoca? Recordemos que tiene 9 espejos y cada espejo se va a corresponder con un área de nebulosa. Entonces, esos espejos precisamente están humeando, ¿sí? Mi espejo mágico está humeando. Es la bruma, ¿verdad? Lo que todavía está por encontrarse, que es limpiar el espacio de la nebulosa que se encuentra ahí. Entonces, toda esta área que se corresponde a la constelación de Tezcatlipoca, precisamente son puras nebulosas. Y eso lo han registrado muy bien nuestros abuelos. Siguiente, por favor. Me voy un poquito rápido porque ya es tarde y porque también, bueno, aunque tenemos un poquito de tiempo, pero de todas maneras no quiero abusar. Bueno, aquí vamos a tener esta imagen, que se corresponde con las constelaciones que dejaron registradas los abuelos. Estas constelaciones son la constelación de Cólon, que precisamente, como su nombre lo dice, Escorpión, se corresponde con la constelación de Escorpión actual. Ajá. Nos dejaron también la constelación del Xonecuili, que se corresponde con la constelación de la Osa Menor.
con su estrella principal, que es Polaris. Recuerden que Polaris va a representar lo que es el polo norte. Y este gusanito, porque eso significa Xonecuili, el gusano turquesa, es el que se va torciendo a lo largo del año, conforme da vuelta la Tierra, ¿sí?, sobre su propio eje, y se marca el polo norte. Entonces, ese es el Xonecuili. Y tenemos las constelaciones que están al contrario de la constelación de Colo, que es la constelación de el Mamalhuastli, de Tialquistli y de Tlaxtli, que son tres constelaciones que juntas conforman a Tezcatlipoca. Esas tres constelaciones juntas son Tezcatlipoca. Entonces vamos a ver cómo el cielo va girando a lo largo del año. Igualmente, esta constelación de Tezcatlipoca junto con las Pléyades. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí puse yo esta imagen, pues haciendo alusión a algo muy fundamental que los abuelos dejaban registrado en los códices, que era el espacio y el tiempo. El tiempo estaba regido por Tezcatlipoca y el espacio por Quetzalcóatl. Son conceptos pues ya muy elevados que ellos alcanzaron, y vamos a ver ese registro en nuestros códices: el espacio y el tiempo. Así está conformado cada una de las láminas del Códice Borgia. Si ustedes los observan, va a ser espacio y tiempo. Siguiente, por favor. Bien, pues aquí tenemos la imagen donde vemos precisamente el sentido del fuego nuevo. Y vamos a ver ahí cómo nos están marcando ese espacio y ese tiempo. El espacio, que es en un lugar preciso donde se enciende este fuego. ¿Dónde? Pues en la cumbre del Tuxtepec. ¿Cuándo? Pues ese cuándo es precisamente con el paso de las Pléyades por el cenit. Siguiente, por favor. Pues aquí la luna es más que nada para comprender qué es el cenit. El cenit, el punto más alto desde donde yo esté parada, cualquier área de la Tierra, desde donde yo esté parada, el punto más alto en la bóveda celeste. Eso es el cenit. En la actualidad, bueno, a eso se le llega a medir con la altura de una estrella. Cuando alcanza una estrella la altura de 90 grados, es cuando está en el cenit. Siguiente, por favor. Bueno, pues este es un cuadro que hice para fijar qué día probablemente se encendió el fuego nuevo en 1507, que fue el último fuego nuevo, cuando estuvieron las Pléyades más altas en el cenit y el paso del sol en el nadir, o sea, en el punto más bajo de la bóveda, ¿sí? Porque pues están en oposición completamente. Y bueno, aquí yo propongo que pudo haber sido la medianoche antes de amanecer del día 8 de noviembre. Recuerden que hay un desfase de 12, 13 días con la actualidad. Entonces, por eso es que fue 7 u 8 de noviembre. Y cuando yo propongo que pudo haber sido ese el sentido de fuego.
Y aquí, bueno, pues hago referencia a esos cálculos astronómicos donde se puede observar ese punto. Siguiente, por favor. Y esta es la imagen de cómo se observó el cielo en 1507 durante este paso cenital. Como observamos, ya no está exactamente en el cenit, ya está un poquito desfasado, más abajo de los 90 grados. Ya desde entonces las Pléyades ya no alcanzaban este cenit. Siguiente, por favor. Y aquí vemos al amanecer del día 8 de noviembre la salida del Sol sobre el cráter de la Volcán, desde el Buchastel. Váyanse fijando mucho en lo que estoy poniendo aquí, porque en base a esto, pues va a venir el aspecto que quiero yo remarcar de cómo calcular pues este encendido de fuego. Siguiente, por favor. Esta es una tablita igualmente del día en que se encendió el fuego nuevo, nuevamente, ¿verdad? Después de muchos años que se volvió a retomar este encendido. Y aquí, bueno, pues observamos, porque pues como les comenté el día de ayer que estuvo, pues aquí la abuelita Tonali, que pues viene muy cansadita de su viaje de Chile, pero aquí está presente, ella, el abuelo y aquí sus hijos subimos a hacer ese encendido de fuego nuevo. Y este sería nuestro segundo encendido de fuego nuevo importante, o sea, 52 años después. Esta fecha de 1975 pues fue cuando nuevamente, como ayer lo comentamos, pues se retomó este trabajo, porque pues fue una fecha importante. El abuelo Sellao, mi papá, que en paz descanse, pues él calculó, ¿verdad?, que era tiempo de este encendido y dijo: vámonos al cerro, vámonos a hacer el encendido, porque si nadie lo está haciendo, hay que retomar. Es tiempo de que vuelva esto a su origen. Y bueno, pues aquí está la fecha, que fue el 19 de noviembre, aquí lo tenemos, pero realmente, bueno, la fecha que tal vez debió de haber sido, pues 16-17 de noviembre, aquí lo pongo, pero cuando se hizo fue el 19 de noviembre. Fue el día en que se subió al Buchastel nuevamente a hacer este encendido. Y bueno, aquí, siguiente. Así estaba el cielo ese día. También, como ya les comento, las Pléyades ya no alcanzan, ¿sí?, ese punto más alto en el cenit. Ya las Pléyades vienen bajando cada vez más, vienen más desfasadas poco a poco. Siguiente. ¿Mande? Está el recuadrito. En el recuadrito es donde, por eso les puse ese recuadrito, está marcando, ahí en el centro están las Pléyades. Y el cenit es donde cruza, es una línea como de color blanco, ¿sí?, con lo que es la eclíptica, que viene así inclinada. La eclíptica viene inclinada. Entonces, donde cruza, ahí está el cenit, tantito está el cenit. Entonces, como vemos, ya están más abajo las Pléyades. Perdón, no les había comentado eso, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí vemos nuevamente la salida del Sol, ese 16
de noviembre de 1975, la salida del sol sobre el cráter de nuestra volcán Iztaccíhuatl. Siguiente, por favor. Bueno, también, esto fue hace 2 años, en la conferencia de hace 2 años, les platiqué sobre estas láminas del Códice Borgia, que nos van a hablar de lo que son las profecías para este tiempo. Y esta lámina, pues, se corresponde con la profecía del año pasado. Muchos el año pasado, si recordarán, hubo un ocultamiento, una conjunción que fue ocultamiento de la luna hacia las Pléyades. Y que muchos dijeron, es que ese día tenemos que hacer el encendido del fuego nuevo. Y yo no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Aquí vamos a hacer referencia al por qué. Sabemos que la luna llena, pues es un símbolo del agua, es un símbolo que maneja los líquidos. Y las Pléyades, no en balde, los abuelos las tomaban para encender el fuego nuevo, son de energía de fuego. ¿Qué pasa si yo le echo agua y mucha agua al fuego? Lo apago, ¿verdad? ¿Sí? Se inunda. O también, como la luna también tiene la energía de elevar cualquier energía, pues también voy a encender más el fuego. ¿Y qué pasó este año? Tuvimos una explosión fuertísima aquí en Santa Marta, ¿verdad? Tuvimos grandes inundaciones en todo el mundo. ¿Sí se dan cuenta de qué fue lo que trajo esa conjunción? ¿Sí? Y aquí lo vemos en la imagen de la profecía que correspondía para este año pasado. Aquí vamos a ver cómo está siendo sacrificado Tonati, Nanahuatl. Lo está sacrificando Tezcatlipoca, lo está sacrificando Quetzalcóatl. Le están sacando el corazón. Es el quinto sol. Nanahuatl es el quinto sol. Está siendo muerto. Ya está terminando su ciclo. Vemos cómo, pues, el cuerpo de Nanahuatl ingresa dentro del inframundo. Acá lo vemos en esta imagen, de acá arriba del cuadro, cómo su cuerpo ya ingresa al inframundo. ¿Ya? Está muerto. Cómo está siendo apedreado acá, ¿verdad? En el clásico, en el juego de pelota. Porque, pues, ustedes saben que, pues, a veces quien jugaba el juego, pues, perdía la vida, ¿verdad? Si perdía. Pero también nos está hablando de la vida diaria, de lo que ocurre, porque eso es el juego de pelota, ¿verdad? Constantemente estamos jugando a la pelota. Nuestros corazones están siempre puestos entre la vida y la muerte. Pues ahí está también Tonatiuh, Nanahuatl, siendo muerto a pedradas. ¿Qué podemos decir eso? Pues los bombardeos, ¿sí? Las muertes, claro, accidentes en cualquier lugar, o simplemente pues los asaltos, las situaciones de violencia. Ahora en la parte de abajo, de este lado, ¿qué es lo que observamos? Las inundaciones. Ahí vemos el agua, vemos hasta un caracol, que también el caracol se está muriendo de tanta agua. El ser humano, pues ahí está también. ¿Qué ocurrió este año? Inundaciones, ¿verdad? Al por mayor.
¿Qué vemos aquí abajo? Perdón, acá es donde está la inundación, me estoy equivocando. Aquí está la inundación. ¿Qué es lo que vemos aquí abajo? El fuego, cómo se está cociendo el ser humano en una olla, cómo se está quemando ahí. Y en la parte de arriba vemos igualmente cómo se está, lo están inundando de alguna forma, le están poniendo en ese recipiente, ¿sí? No lo quiero decir así, ¿sí? Materia que lo enferma. Armas biológicas, armas de las que saben hacer en estos tiempos, pues las élites, ¿no? Y en medio vemos el Nahui con la muerte. Entonces, fíjense todo lo que ocurrió este año. Está ese Nahui representando todos los sismos fuertes que ha habido a los 4 rumbos de la Tierra. Entonces, ahí tenemos todo lo que ha venido ocurriendo este año. Siguiente, por favor. Ahora, este es del año pasado, precisamente que estamos hablando de esa energía que hubo, ¿sí? Y cuando fue el día más importante, el 16 de noviembre. Ahí les puse los cálculos astronómicos para hacer referencia a ese paso, el punto más cercano, porque les digo, ya no es como tal paso cenital, ya es un paso lo más acercado al cenit de las Pléyades. Y un punto de los más bajos del Sol en el Naví. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la imagen del cielo, igualmente ahí están las Pléyades, y cómo ya no alcanza ese cenit las Pléyades. Siguiente, por favor. Esto es a lo que les hacía referencia, ¿verdad? Cuando la luna llena ocultó las Pléyades el año pasado, durante el encendido del fuego nuevo, que hicieron varios grupos ese día. Nosotros no lo hicimos ese día, pero sí hubieron varios grupos que hicieron encendido de fuego ese día. Y bueno, la energía ya la vimos, cómo se dio este año, cómo estuvo de fuerte. Ahora nos toca y nos corresponde este año encender fuego nuevo en un día que pues alcancemos a levantar la energía que venimos arrastrando del año pasado, para darle fuerza nuevamente a nuestro pueblo, a nuestra humanidad. Siguiente, por favor. Bueno, este es el día que nosotros encendimos fuego nuevo. Como ven, la luna, aquí está, no hace todavía la conjunción con las Pléyades. Fue un día antes de hacer la ocultación, cuando el año pasado hicimos el encendido del fuego nuevo. Siguiente, por favor. Y aquí vemos la salida de ese día que hicimos nosotros el encendido del fuego nuevo, la salida del sol sobre el cráter de la volcán. Ahí está, si recuerdan que lo vimos, ¿verdad? Sí. Al amanecer, bien hermoso, que se veía salir el sol sobre el cráter de la volcán. Siguiente. Y me acuerdo que los que lo hicieron no pudieron verlo. Estaba nublado, estaba así. Los que hicieron exactamente el fuego nuevo en la ocultación no pudieron ver la salida del sol porque estuvo nublado. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Tan importantes. Bueno, esta es otra lámina que se corresponde con, pues, este año también que estamos ahorita trabajando, que ya se dio inicio a esta lámina y que es otra de las profecías que se están dando en este tiempo y en este momento.
el nacimiento del nuevo sol. Aquí vemos a la Volcana. Es esa mujer que está recostada, tan hermosa, que tiene, fíjense, tiene su carita de Xochiquetza. Tiene rasgos de Tlaloc. Es una mujer tlaloque, es una mujer Xochiquetza. Tiene rasgos de Quilastri. Entonces, ahí la vemos recostada, de Chantico. La vemos recostada. Y de ella, de su vientre, está naciendo el nuevo sol. Hay 4 energías que la custodian. Son 4 nahuales que conocemos todos muy bien, que es el águila, el jaguar, el quetzal y el Xinacantecutli. No escondo, Xinacantecutli. Arriba está el Xinacantecutli, abajo está el quetzal. De este lado está el ocelo y acá está el águila, ¿verdad? Cuautli. Como les comenté hace rato, los abuelos dividían sus láminas de su códice en espacio y en tiempo. El espacio es la Iztaccíhuatl. El tiempo, ahí está también esta imagen dibujada por los días marcados. Fíjense que hubo un eclipse total de luna muy importante el 14 de marzo de este año. Ustedes lo debieron de haber observado, ya que lo vimos a la medianoche aquí en la Ciudad de México. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que abrió esta puerta. Abrió este comienzo del nuevo sol, ese eclipse. Y ese eclipse se dio entre el día ocelo y el día Cuautli. ¿Se dan cuenta? Ocelo y Cuautli. Entre esos 2 días se dio este eclipse. Fíjense lo importante que está aquí. O sea, nos están hablando de un tiempo y de un espacio. Y claro, si yo ese día me paraba sobre el nevado de Toluca, que es el Xinanteca, recuerden, Xinacantecutli, el murciélago, y observaba hacia la Iztaccíhuatl, iba yo a ver ese día salir la luna llena sobre el cráter de la Volcana Iztaccíhuatl. Ahí está marcado, ¿verdad?, el alineamiento. Y si yo continuaba esa línea imaginaria del volcán Nevado de Toluca, el volcán Iztaccíhuatl, continuaba esa línea, iba yo al área maya. Fíjense que es el quetzal. Entonces ahí está. Todo es saber, comprender, entender estos códices. Y eso es lo que está haciendo ahorita esta energía del levantamiento del nuevo sol. Estamos siendo reconocidos todos los pueblos originarios. Nuestras culturas ancestrales están siendo reconocidas. Entonces es súper importante este tiempo, aprovecharlo, aprender, platicarlo con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros pueblos, porque es el momento que tenemos para levantar este tiempo. Está la energía dada aquí. Y fíjense que cada luna llena
se está dando en unos de estos 4 días que tenemos en unos circulitos en las esquinas, ¿sí? Que es el día Escuintli, el día Cuautli, el día Xochitl o el día Coa. Ahí están. La luna llena se ha estado dando en estos días. Entonces, la importancia ahorita de estar trabajando la luna llena, pues tiene un valor, porque se le está dando fuerza a este resurgimiento de nuestros pueblos. La siguiente, por favor. Bueno, este es para el encendido de fuego de este año, 2025. Y aquí está el día más idóneo, que es el 17. Pero me van a decir, pero nosotros no lo vamos a hacer el 17. Es cierto, lo vamos a hacer del 15 al 16, ¿verdad? Bueno, pues hubieron varias circunstancias ahí que pues nos hicieron hacer este encendido de fuego antes, ¿no? Por el hecho de que pues es fin de semana, toda la gente puede asistir, en fin. Pero realmente el día más fuerte es el 17 de noviembre. Siguiente, por favor. Y aquí vemos cómo va a estar precisamente las Pléyades ese día. Como les digo, ya no alcanzan el cenit, están a los 85 grados ya las Pléyades en la actualidad. O sea, casi 5 grados menos, ¿sí?, del cenit. Y eso es lo preocupante, porque pues nos dejaron dicho los abuelos que si las Pléyades no alcanzaban el cenit, pues muy seguramente venía el fin del tiempo, de la era, y efectivamente es lo que estamos viviendo en la actualidad, porque ya las Pléyades no alcanzan el cenit. Siguiente, por favor. Y aquí vemos la salida del sol sobre la volcana Iztaccíhuatl para este año. Y lo vamos a ver, bueno, si las condiciones de tiempo nos lo permiten, ahí vamos a estar haciendo esta observación solar también al amanecer. Siguiente, por favor. Bueno, yo les pongo aquí esta imagen que es otra de las profecías, la que sigue a la anterior, porque estamos por iniciar esta energía. ¿Y qué significa lo que vemos aquí? Pues fíjense bien, ¿qué es lo que ven arriba? ¿Qué imagen ve? ¿Quién me puede decir? Hasta arriba. Ajá. Es el Heka, pero tiene que cuerpo de serpiente, así es. Ajá. Viene descendiendo el Quetzalcóatl. Es el retorno de Quetzalcóatl. Fíjense qué importante. ¿Han escuchado ustedes que estamos ahorita por presenciar el retorno de Quetzalcóatl? ¿Sí lo han escuchado por ahí o no? Aquí lo estamos viviendo ahorita. ¿Sí? Estamos en el preámbulo, en la siembra de la semillita en nosotros de lo que va a ser ese retorno, porque ese retorno está dentro de cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sentir. Sí, ahí está ese retorno de Quetzalcóatl. Ese retorno de Quetzalcóatl, yo lo que calculo, pues sí, precisamente lo está marcando ahorita, es un mensajero el poder. Ya saben ustedes cuál. No tengo yo por qué aquí comentar más, ¿verdad? No vaya a ser que nos vayan a cortar aquí
Sí, el envío del video. Sí. Es un mensajero que viene a reavivar este mensaje. Apenas el 1 de noviembre se dio la conjunción de Venus, que es Quetzalcóatl, con este cometa. ¿Alguien sintió algo especial el 1 de noviembre? ¿Alguien lo registró en su cuerpo? ¿Tuvieron dolorcito de corazón? ¿Tuvieron sentimientos fuertes? ¿Se les salieron las lágrimas? ¿Se sintieron mal? ¿Les dolió la cabecita? Y ya saben por qué. Si les ocurrió eso, ya saben por qué. Estuvo marcado ya el primer inicio, la siembra de esa semilla. Pero esa semilla pues no se da luego. Van a venir momentos como toda la semillita que es sembrada bajo tierra, momentos de oscuridad en que nos vamos a empezar a acomodar, ¿verdad?, dentro de la semillita para poder brotar. Entonces vienen días, tiempos un poquito complicados tal vez, pero no nos espantemos, hay que darse valor, hay que seguir adelante, porque este momento se viene a dar en enero. ¿Por qué? Porque el 6 de enero se da la conjunción de Venus con el Sol cuando no se observa. Ahorita vemos a Venus como estrella de la mañana. Yo ese día 1 de noviembre me fui solita en la madrugada al sótano. Allí fui a ver salir a Venus junto con este cometa y luego salir al Sol. Fui a hacer yo pues mi introspección, mi ceremonia, mi recito, como ustedes quieran decirlo. Allí estuve solita, ¿no?, como una loquita más allí, pero con mucho gusto porque a mí ya con días anticipados me venía hirviendo, ¿no?, esa sensación, esa emoción. Bueno, pero como les digo, este momento de la conjunción con el Sol de Venus es el 6 de enero. Y luego van a pasar unos días en que no es visible Venus, para después comenzar a ser visto al atardecer, que es Ejeka Quetzalcóatl. Recordemos que Ejeka es Venus al atardecer. Y aquí está. Dice ahí, porque trae una bandera con 5 puntos, una bandera que está hacia abajo, un pan que está volteado hacia abajo, viene bajando. Y tiene ese pantli rasgos de Tlaloc, o sea, nos está hablando de Atlacahuala, de la veintena de Atlacahuala, cuando descienden las aguas. ¿Sí se dan cuenta de eso? De cómo está la figura del pantli hablándonos de ese tiempo, o sea, de la muerte del agua, del descendimiento del agua, Atlacahuala. Y nos habla de 5 días, los 5 días últimos de Atlacahuala, que es cuando ya se va a hacer visible Venus en la tarde. Y de ahí, bueno, viene descendiendo hasta hacer un alineamiento muy especial, que bueno, se me complicaría un poco explicárselos en este momento, pero hace un alineamiento nuevamente este cometa con Venus, no conjunción, alineamiento. Entonces es un momento muy especial nuevamente, aproximadamente por
13, 14, 15, 20. Por si tienen ustedes la oportunidad de ir a alguna zona que decimos arqueológica, a algún lugar sagrado, hacer un rezo por ustedes y por la humanidad. Hagan algo esos días, por favor. Tómense su tiempo. ¿Por qué? Porque después va a venir todo lo que viene abajo. Aquí no lo están avisando los abuelos. ¿Y qué es eso? Vamos a ver allí, en la parte central de la imagen, un altar a la muerte. Es un zompantli, fíjense, con Mictlantecutli, y como de Mictlantecutli sale un árbol con 2 ramas, cada una de un color diferente. Esos son 2 bandos, 2 pueblos, 2 naciones, 2 grupos que se contraponen. Vamos a ver caballeros águila de un lado, caballeros águila del otro lado, cuarteles de guerreros. Nos está hablando de la guerra. Vemos los bombardeos, cómo viene un caballero águila descendiendo. Vemos las armas químicas, químico-biológicas, ahí están, donde están los dos Tezcatlipoca meneando esa olla que pareciera de pulque, pero que tiene banderas de muerte, y cómo está cayendo el líquido sobre el ser humano, matándolo. Y abajo, en la parte de abajo, vemos cómo el ser humano se tiene que ocultar bajo la tierra para tratar de sobrevivir. Vienen tiempos muy difíciles, hermanos, y es mi deber, ya que lo entiendo, pues compartírselos para que se prevengan. A lo mejor en México no llegue tan fuerte este evento, ojalá, y eso es lo deseable, y por eso tenemos que hacer nuestro encendido de fuego y hacer nuestro rezo con todo el corazón, para que esto se minimice lo más posible. Pero de que está dicho por los abuelos, aquí está dicho por los abuelos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les pongo para el año que viene mi propuesta, el 16 de noviembre, ¿sí? Es el día en que las Pléyades alcanzan su punto más alto. Perdone porque sí ya me cuesta un poquito ver los números. Es el día que alcanza su punto más alto las Pléyades, pero no así el Sol alcanza el punto más bajo. Ya también allí hay un desfase. Y aquí les estoy marcando el Sol el día 18. El Sol, el punto más bajo. Pero las Pléyades es el 16 de noviembre, el punto más alto. Entonces, como vemos, también en ese ya hay un gran desfase. Todo esto, pues, es por estos tiempos que estamos viviendo, en que, pues, la precesión de los equinoccios, el cambio del polo norte. Ustedes han trabajado alguna vez con sus brújulas, van a ver que sí ha habido un cambio importante. A veces hubo unos días en que hasta las brújulas se volvían loquitas, Yo lo trabajo mucho porque pues muchas veces ando ubicando también al sol. Y pues sí, hay ese gran movimiento que se está dando. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo va a estar el año que viene, ese día, al amanecer del 17, este paso, ¿no?, de las Pléyades, que efectivamente pues no, ya no alcanza ese punto más alto. Luego, la siguiente
Es la salida del sol, el 17 en la mañana, aquí lo vemos. 17 sobre el cráter de nuestra volcán Iztaccíhuatl. Siguiente, por favor. Y esto es la última profecía del Códice Borgia. Con esto se cierra el tiempo predicho por nuestros abuelos, que nos dejaron el caminito ya marcado para que nosotros pudiéramos continuar sobre la tierra. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Un evento muy fuerte también. Vemos una olla en la parte central, una olla con fuego donde está el ser humano quemándose. Y este cuadro está rodeado por 4 serpientes de 4 colores, de los 4 rumos. Algunos dicen que este puede ser la caída de algo del cielo o una bomba, pero yo más bien creo lo primero, porque también pues se dice que el gran espíritu es el que va a parar la guerra, porque el ser humano no entiende. Entonces, pues para que nos protejan de que nosotros mismos, ¿sí? Pues no les va a quedar de otra más que ponernos un taque quieto, como dicen las mamás, ¿verdad? Ahí te da el chanclazo, ¿no? Taque quieto, no te estés peleando con tu hermano. Pues ahí, así nuestro Padre, ¿verdad? El gran espíritu, pues ahí va para que se tranquilicen. ¿Y qué vemos ahí? 4 mujeres con pintura de guerra en la cara, hablando, dialogando, buscando la paz. Igualmente vamos a ver esos dos cáliz que están ahí, esos dos, podemos decir, teocáliz, que también tienen, cada ser humano que está dentro del cáliz tiene otro pequeñito enfrente, como siendo el interlocutor. O sea, se va a buscar la paz, que es lo que siempre debió de haber sido. Pero ya sabemos que tenemos ahorita, pues no líderes de nosotros, ¿no? Pero sí gente que manda en otros pueblos que no entiende la importancia de la vida del ser humano. Y busca siempre su autodestrucción. Y como entre ellos, pues ahí vamos todos, ¿no? Todos vamos entre las patitas de esas gentes. Y bueno, en la parte de abajo, pues ya un hecho muy importante. ¿Alguien lo reconoce esta imagen de aquí abajo? Donde está recostado ese ser. ¿Qué está pasando allí en esa imagen? ¿Quién puede decirlo? El encendido del fuego. El encendido del fuego 2027. Ahí está. ¿Sí? Ya está dicho. Es el encendido del fuego nuevo del 2027. Es un pacto con el gran espíritu para continuar viviendo estos tiempos. Es Xiuhtecuhtli. Xiuhtecuhtli es el que está recostado, sobre el cual se está encendiendo el fuego nuevo. Fíjense qué bonito. Y de ese fuego nuevo brota el humo, el fuego de 4 colores, que es el color azul, el color amarillo, el color rojo y el color blanco. ¿Sí?
¿Qué les recuerda a ustedes eso? Los rumbos, ¿qué más? Las cuatro razas, la humanidad. Todos somos hijos del mismo ser. Todos descendemos del mismo lugar. Que seamos de diferentes colores, eso no importa. De ahora en adelante somos todos hijos de Xiltecuhtli, del fuego. Por eso es tan importante el encendido de este fuego que viene, porque estamos terminando un tiempo y dando inicio al nuevo sol, a la nueva era, al nuevo tiempo. Si se dan cuenta de la importancia y por qué estamos trabajando todo esto en estos tiempos, bueno, pues aquí está, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y esta es pues la propuesta para el 2027. La tablita, el 17 de noviembre. Ahí está el punto más alto de las Pléyades y el punto más bajo del Sol. Pero como vemos, pues ya las Pléyades pues están a los 85 grados, 0,8 minutos, 20,8 segundos de altura. A las 0,40 la madrugada. Esa pues es la propuesta que yo les hago de encendido Fuego Nuevo 2027. Siguiente, por favor. Y aquí está la imagen. Claro, las Pléyades no alcanzan el cenit. Ahí está en el cuadrito las Pléyades y pues vemos que el cenit está más arriba. Fíjense que se me pasó comentarles algo. ¿Ven un puntito rojo? ¿Sí? Bueno, ese puntito rojo es el planeta Urano. Y este año, ¿sí?, en el encendido de fuego de este año, ese puntito rojo está haciendo conjunción con las Pléyades. ¿Sí? Es el cambio. Urano representa el cambio. Entonces, es un cambio que estamos haciendo de tiempos. Aquí ya no está en conjunción, aquí en el 2027 ya pasó del punto exacto, pero el encendido de este año es con la conjunción exacta de Urano. Bueno, continuamos. Siguiente, por favor. Y aquí está la salida del Sol el 17 de noviembre del 2027 sobre el cráter de nuestra abuela volcán. ¿Y el del 26 cuándo es? El del 26, igual, la salida del cráter. Ajá. Bueno, el festejo de la ceremonia en el año que entra. Es el 17 y 18 igual. El mismo, ¿no? Y bueno, y el 27. 16, 17. Sí. Adelante. Siguiente, por favor. Bueno, ahora aquí puse esta comparativa de este Fuego Nuevo 2027 y el del siguiente dentro de 52 años, que va a ser 2079. ¿Qué es lo que observamos? Pues está un poco complicado. Sí, como van las tendencias de que vienen bajando las Pléyades, ya ni siquiera las Pléyades alcanzan los 85 grados.
está a los 84 grados, fíjense. Y eso pues sí es preocupante, ¿no? Y el sol también, el Naví, ya no lo alcanza. Entonces, pues, puede que con todo lo que está ahorita dándose, pues vaya a haber un movimiento importante de nuestro alineamiento terrestre, ¿no? De lo que son pues, los ejes, el polo norte, el polo sur, ¿sí? Y que vaya a haber un movimiento como también lo dejaron dicho los abuelos en el Códice Gómez, en el que sí va a haber un movimiento terrestre importante. Y el polo norte ya no va a estar donde está. Y eso trae como pues, consecuencia la modificación de las energías. Bueno, siguiente. Aquí vemos cómo estaban las Pléyades en 1507, casi tocando el cenit, casi tocando el cenit. El cenit está sobre esa línea roja que vemos ahí. Siguiente. Aquí vemos en 1975 cómo ya se pasó del otro lado de la línea roja, ¿no? Las Pléyades. Siguiente. Ajá. Esta es la del 2027, donde vemos las Pléyades, pues más todavía despasado de esa línea roja que pues marca el punto del cenit. Siguiente, por favor. Y este es dentro de pues 52 años más, ¿verdad? 2078 en este caso lo puse. Puse el del año 14. Por si de casualidad se nos ocurre encender el fuego en año 14, que es cuando supuestamente debiera de ser. ¿Y por qué no es el año 14? ¿Y ustedes lo saben? ¿Por qué no encendemos el fuego nuevo en año 14 cuando se supone que debiera de ser por el Pantli de Tezcatlipoca? ¿No? Bueno, hay varias referencias también en cuanto a esto en escritos, en códices, de que pues se dieron cuenta los abuelos que en un año Zetosli había sequía, había hambre, y pues el pueblo no estaba en las mejores condiciones como para encender el fuego nuevo. El año que viene es año Zetosli y estamos esperando una guerra. Entonces, muy probablemente va a haber hambre. Hay que poner las barras a remojar. Así es. Entonces, bueno, por eso es que nuestros abuelos no encendían el fuego nuevo en año Zetosli y lo cambiaron para el año Dosar, que es como lo encendemos ahora, ¿verdad? En estos tiempos. Bueno, a partir de que los abuelos mexicas hicieron el cambio. Siguiente, por favor. Bueno, pues con esto voy a terminar ya, ¿sí? Para mí, estos son los parámetros que tomo en cuenta para el encendido del fuego nuevo, para calcular el momento de encendido del fuego nuevo. Primer parámetro, que va a ser exactamente medio año después del paso cenital del Sol. ¿Cuándo es el paso cenital del Sol? ¿Cuándo lo vamos a hacer allá en el Zócalo? ¿Alguien se acuerda? ¿No? 25 de julio. 17 de mayo, cuando el Sol pasa sobre el cenit en conjunción con ¿quién? Las Pléyades. Ajá.
Cuando el Sol hace conjunción con las Pléyades y está en mediodía, en su punto más alto tocando el cenit, y que nosotros nos paramos y no hacemos sombra. Ese día, 17 de mayo, si yo cuento 182, 183 días, medio año después, me va a dar el fuego nuevo. Ajá. Ese es el primer parámetro. Segundo parámetro, ¿sí?, es el punto más alto de las Pléyades o más cercano al cenit, porque ahorita, como les digo, ya no alcanzan el cenit las Pléyades. Entonces vamos a tomar el punto pues que puede estar más alto, pero resulta que ya en el 2027 no lo alcanza. Ahorita es algo que tengo que explicarles, porque se me pasó explicarles. Ese es el segundo parámetro. El tercero, que el Sol alcanza su punto más bajo en el nadir, hacia la medianoche, que es aproximadamente, pues, es más o menos por esos días del 19, que sé por qué puse el fin de mayo, ¿no? Me equivoqué, es de noviembre, pero ahí, bueno, disculpen. Y por último, el último parámetro, ¿sí?, es la salida del Sol al amanecer sobre el cráter de la volcán Iztaccíhuatl, porque también, como ya lo vimos, está registrado en nuestro códice Bot. Entonces, son 4 parámetros que estoy tomando en cuenta para, pues, este momento. No solamente estoy tomando en cuenta el paso de las Pléyades lo más alto, porque ya no hay ese momento. Fíjense que ahorita, para este encendido del 2027, las Pléyades ya están constantemente en un mismo casi punto, los 85 grados, 8 minutos. Solamente los segundos van a variar un poquito, pero un poquito, que son aproximadamente 20 segundos de variación a lo largo de todo el año. O sea, si yo quiero ver las Pléyades en su punto más alto en mayo, 85.8, con los mismos casi segundos. Si lo quiero ver en julio, lo mismo, es el mismo, la misma altura. No varían ya, o sea, ya se van a mantener las Pléyades sobre un mismo punto durante todo el año. Cuando en la antigüedad hacían eso, había un punto culmine, ¿sí?, donde estaban más altas y luego descendían. Y volvían a hacer lo mismo año con año, pero ahora ya no, ahora ya está así, completamente, así, en la misma línea. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, por eso estoy tomando en cuenta estos 4 parámetros para determinar una fecha para el encendido del fuego nuevo. Es ese punto que pudiera ser el más alto, pudiera ser, ¿sí?, el hecho de que el Sol alcanza su punto o uno de sus puntos más bajos en el nadir, que es exactamente medio año después del paso cenital del Sol, y que el Sol va a salir sobre la volcán, sobre el cráter de la volcán. Esos son los 4 parámetros que aquí estoy tomando en cuenta para dar una propuesta de encendido del fuego nuevo de los siguientes 2 años. ¿Sí entienden más o menos cómo estoy yo ya vislumbrando la situación?
pero tenemos que hacerlo. No importa que las Pléyades ya no tengan un punto más alto, no importa ya que las Pléyades estén en un punto constante de altura. Tenemos que hacerlo porque es lo que nos va a dar vida como humanidad, continuidad. Bueno, pues con esto siguiente, que es la última, ya nada más me despido, aquí pues dejándonos con a mí me encanta ver esta imagen, porque me recuerda cada vez que hacemos este encendido y amanecemos al otro día de la velación, con la salida del sol bien hermosa, ¿verdad? Saliendo de nuestro cráter, de nuestra volcana Iztaccíhuatl, iluminándonos en todo su esplendor este sol. Pues con esto les agradezco mucho su atención y pues quedamos. Sé que tengo más imágenes en nuestra presentación, pero eso pues ya después lo trabajaremos. Gracias. Clásica Magia. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Tamara. Si el próximo año es año Tolkien, entonces es favorable hacer este encendido, o más bien tendríamos que esperar, o no se cuenta como un encendido, sino como un proceso hacia el 27. Pues es como lo hemos venido trabajando, ¿no? Como un proceso hacia el 2027. Tenemos que hacerlo porque pues con el encendido realmente vamos dándole fuerza a nuestra humanidad para que siga existiendo, ¿no? Para que siga tratando al menos el ser humano de ser un poquito más consciente. No podemos dejarlo. Debemos de continuar así, pues pasemos hambres, todas las penurias que se nos están presentando, no importa. Aquí vamos a estar, aunque sea un puñadito, pero aquí estaremos. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Todo quedó excelentemente entendido, me encanta. Ay, perdonen, es que sí me gusta mucho esto de la astronomía y sé que son pues muchos números, muchas matemáticas y que es un poco complicado, pero bueno, pues con amor. A ver, Lupita. Buenas ya tiene rato. Sí. Así es. Sí. Sí, es una aplicación. Así es. Bueno, no es aplicación, bueno, sí es aplicación. Ajá. Sí. Big Finger. Así es. Así es, sí, bueno, pues damos clase a las hermanas de danza de Luna, principalmente. Sí tenemos de vez en cuando por ahí algún que otro visitante en nuestras clases, pero pues sí hemos platicado sobre todas estas alineaciones, cómo se observan desde determinados puntos. Esta aplicación nos da esa posibilidad, ¿no?, de colocarnos sobre alguna montaña, sobre algún espacio, y desde ahí observar por dónde sale el sol, por dónde sale la luna. Y es algo que pues nos ayuda para no andar corriendo por todos lados.
nos ahorra mucho tiempo. Claro, lo mejor es ir a hacer la observación en vivo, ¿no? Como nosotros lo hacemos pues ahorita en el Cerro de la Estrella al amanecer de nuestro encendido del fuego después de la velación, como vemos salir el sol desde la volcán. Pues sí, es bien importante siempre ir corroborando todos estos aspectos, estas medidas, estas observaciones en vivo, para ver que no vaya a tener, porque pues esto es hecho por un ser humano, ¿verdad? Por varios seres humanos, puede haber error, como todo. Pero pues ya haciendo la observación a la vista, podemos darnos cuenta si es correcto o no. Gracias, Lupita. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Ahí, pues ya terminamos entonces. ¿Ah, sí? Vere. Ah, gracias. Muchas gracias. Pues sí, es parte, fíjense, este conocimiento, pues sí, fíjense nada más, 60 años de vida, 61. Desde que soy pequeñita, pues el abuelo Senyao, ¿verdad? Era excelente astrónomo, matemático, y fue el que nos empezó a inculcar todo este conocimiento desde niños. Ya no es un conocimiento que es aprendido de la noche a la mañana, no. Le encantaba a mi papá y a mi mamá, y presentes, andar en los cerros haciendo estas observaciones, no existían estos programas exactamente, ¿verdad? Pero, así es. Entonces, eso fue el aprendizaje que he tenido a lo largo de muchos años. No, pues que subimos a tal montaña y desde allí se veía el sol salir desde aquí y la luna salir desde acá, y era tal día, a tal hora, y ahí estaban los registros del abuelo Senyao, ¿no? Y de la abuela Tonal. Entonces, ese es el aprendizaje con el que iniciamos. Luego, pues ya la lectura de códices con la abuelita Tonali, la interpretación, y claro, aquí ya va más de mi cosecha, ¿no? Todo lo que yo he ido compaginando, todo este conocimiento que lo he ido acomodando para darle una estructura a todo este conocimiento. Entonces, aquí tenemos pues, todo este trabajito que venimos a presentarles, que pues es de 61 años de vida. Bueno, pues aquí en el chat de la página Fuego Nuevo México 2027 te dan las gracias por pues esta maravillosa exposición. Y Marisela, bueno, quien da las gracias es Mauricio Macegual. Marisela Ugalde reflexiona, ¿podríamos imaginar el conocimiento que destruyeron al quemar nuestros códices? Pues fue inmenso. Exactamente, triste, ¿verdad? Pero bueno, pues hay que valorar lo que tenemos, retomar lo que tenemos, trabajar con lo que tenemos, seguir aprendiendo de nuestros abuelos lo más posible. Eran grandes sabios. Yo cada vez que veo el Códice Borgia o cualquier cosa, me sorprendo más, porque veo más cosas, aprendo más cosas. ¿Cómo lo hacemos? Pues primeramente, pues, tengo que integrar mi cultura, mis orígenes, mi sabiduría ancestral. Tratar de comprender cómo veían ellos el universo, cómo veían
las cosas. Quitarme lo más posible lo occidental, esa cultura que pues también es mía, ¿no? También, pero para entender a mis abuelos pues, tengo que acercarme vistiendo, comiendo, viviendo, practicando lo más posible. Yo sé que es imposible en estos tiempos, ya vivimos otras culturas, otras formas, pero sí de esa manera acercarme, aprendiendo a hablar el agua, comprendiendo estos códices tan bonitos que tenemos. Ahí trae la abuelita, el códice Borgia, pues yo sé que ahorita nos va a platicar del códice Borgia. Ella siempre lo carga. Así vaya a Chile, así vaya a Europa, allá lleva su códice. ¿Por qué? Porque es lo que es nuestro, es lo que vamos a ir a compartir. No se va a llevar un libro de otra religión, ¿verdad? No digo de cuál, porque aquí me va a mandar el chanclazo ahorita. ¿Sí? Pero sí se carga su códice Borgia siempre para irlo a compartir. Entonces, bueno, pues aquí estamos.